Vamos al mensaje de la palabra del Señor para esta tarde. Busque ahí en su Biblia, hermano, el libro de los Hebreos, o la carta de los Hebreos, como usted le quiera llamar, en su capítulo 2 y versículo del 1 en adelante. Cuando usted lo encuentre, nos ponemos en pie para darle reverencia a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 2 y verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, diga conmigo, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos? Dice el escritor de los Hebreos, nos hace una pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Señor, háblanos en esta preciosa noche al corazón, que tu presencia, que tu Espíritu Santo se siga moviendo, se siga manifestando, Señor, y haz la obra en cada vida, en cada corazón. Glorifícate, Señor, en esta noche, que aquel que venía triste pueda salir con gozo, que el que venía enfermo pueda recibir sanidad, que el que venía, Señor, con alguna necesidad, tú le puedas suplir, Señor, cada una de sus necesidades a tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos todo espíritu contrario, Señor, toda obra que no venga de ti queda reprendida y anulada en el nombre poderoso de Jesús. Y llevamos cautivo todo pensamiento, Señor, que no venga de ti, Señor, lo llevamos cautivo delante de tu presencia. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús decimos amén y amén. Puede tomar asiento. Hemos titulado a la meditación esta noche: una salvación tan grande. Diga conmigo: una salvación tan grande. Hermanos, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, y no solamente eso, sino que también por el pecado original que cometió Adán y Eva en el jardín del Edén. A través de esa genética de los primeros padres llegó hasta nosotros el pecado. Por eso es necesario que nosotros nos arrepintamos y reconozcamos al Señor como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, hermano. Mire qué lindo. Por eso es que es importante lo que dice la palabra del Señor, porque nosotros escuchamos a personas que dicen: todos somos hijos de Dios, dice la gente. Pero no todos somos hijos del Señor. Todos somos creación de Dios, somos criaturas del Señor. Pero nos convertimos en hijos cuando cumplimos lo que dice la palabra: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Mire, hermano, cuando ya le hemos recibido y hemos confesado al Señor como nuestro Señor y Salvador personal, ahí nos convertimos en verdaderos hijos, y no solamente hijos, sino que también coherederos con el Señor. Mire qué lindo. Y que todas las promesas que están establecidas en la palabra ahora también son parte son también, hermano, hechas también para nosotros como hijos del Señor. Mire qué maravilloso. Por eso es que el Señor, hermano, envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, porque nosotros no había manera de que nuestro pecado, que nuestras faltas las pudiéramos pagar de otra manera. No había una forma de hacerlo, hermano. Había única y exclusiva manera de hacer las cosas, que era a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, porque nacimos con el pecado original y luego seguimos en nuestras vidas transitando, hermano, y nuestra vida se vuelve una constante pecaminosidad en nuestras vidas. Mire, hermano, es bien interesante, porque dice la palabra que hemos leído en estos 4 versículos que habla de la salvación. Y mire lo que dice: que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros
Si conocemos la palabra de Dios, que cuando el Señor viene y le dice a los primeros seres que existieron, Adán y Eva le dijo, de este árbol no pueden comer, porque el día que coman ciertamente van a morir, le dijo el Señor. Mire, había una restricción a no hacer aquello que Dios había restringido, valga la redundancia. Mire, no se tenía que hacer algo que el Señor había dicho que no se hiciese, hermano. ¿Qué problema tenemos los seres humanos, hermano? Que siempre llevamos la contraria a lo que Dios ha establecido. Mire, es un problema que viene, hermano, como dice la palabra, que así como viene pegada la uña del dedo, así viene la necedad pegada a la espalda del muchacho, y que solamente unos azotes lo van a alejar de ellos. Mire, hermano, quizás algunos no fuimos azotados, ¿verdad? Y entonces algunos se les pasó, hermano, quizás algunos la mamá lo curtió, como decía mi abuelita, y usted ahora no entiende para nada. Le dicen por acá, usted sigue haciendo lo mismo. Le dicen por acá, tampoco. Y si dice la palabra que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Mire, hermano, yo me encanta toda la palabra, pero hay un versículo que yo, pues, le tengo mucho respeto. Y dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo habla a los Gálatas y les dice, no os engañéis, le dice, Dios no puede ser burlado. No os engañéis. Mire, hermano, uno piensa que va a engañar a Dios porque se acuerda que Adán y Eva vinieron y cuando escucharon los pasos del Señor en el jardín del Edén, dice que se escondieron. Y además de esconderse se cubrieron con hojas de huerta, quizás, hermano, no sé qué eran, de chichicaste o de qué eran, pero se cubrieron de higos, se cubrieron sus cuerpos. Y el Señor le dijo a Adán, quizás Adán se estaba cubriendo sus partes íntimas y de repente le dijo el Señor, ¿y quién te ha dicho, Adán, que estás desnudo? Mire, hermano. ¿No es cierto que nosotros somos como niños de repente que cometemos acciones incorrectas, transgresiones y desobediencia y nosotros queremos esconderlos, hermano? Y dice mi Biblia, yo creo que también la suya, que dice que los ojos de Jehová están en todo lugar viendo a los buenos y a los malos. Por eso David decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si fuera lo más alto, ahí estás tú. Si me metiese debajo del mar, debajo de la tierra, ahí tú me encontrarías, dijo el Señor. Dijo David, mire, hermano, no nos podemos esconder, hermano, ni podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros sembremos, lo vamos a cosechar. Y eso es lo que a mí me asusta. ¿Se asusta usted? Se asusta de veras, porque ¿qué estamos sembrando? Analicemos esta tarde, esta noche, ¿qué estamos sembrando nosotros? Porque el que siembra para la carne, segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, segará del espíritu. Mire qué lindo. ¿Qué estamos sembrando nosotros? Me preocupa porque cuando yo hacía este mensaje y hoy en la mañana que el Señor me llevó a seguir meditando, y decía yo, si toda transgresión de la gente antigua de la palabra del Señor y desobediencia recibió justa retribución, ¿cuántos están aquí todavía? Nosotros le servimos a un Dios justo, que dice que no tomará por inocente al culpable, que al que le toque pagar le van a dar su pan con chumpe, y al que no le toque pagar no le va a tocar. Mire, le voy a contar un testimonio rapidito, hermano. Yo me recuerdo que cuando yo tenía cerca de 7 años, en la casa cuando se perdía un colón, nos ponían en fila india y decía la señora que nos crió, y decía, pónganse en fila india y vamos a ver quién agarró ese colón, y nos zarandeaban a todos, hermano. Y yo no sabía quién se lo llevaba, ¿verdad? Pero la cosa es que todos pagábamos las consecuencias de esa pérdida, de ese colón. Entonces nos zarandearon una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, casi como 5 veces. Hasta que un día yo me salí de la fila india. Y yo no voy a estar pagando por estos ladrones en esta casa. Entonces me aparté y me dijo la señora, ¿y por qué te has salido de la línea? Porque yo no me he robado nada. ¿Y cómo me lo demostrás? Me dijo. Fácil. Mañana busco trabajo y le traigo ese colón, le dije yo. Y fui a trabajar.
hermano. Fui a trabajar y me gané como 5 pesos y le dije, aquí está el colón que a usted se le perdió, pero a mí no me vuelva a zarandear porque yo no soy ladrón. Mire, hermano. Y esta semana que pasó, en esta semana, la fui a ver y me dice, le dice a mi esposa, mire, le dice, qué hombre más guapo con el que usted se casó. Le... No, son bromas, hermano. Ya va a enojar el diablo. Entonces le dice, que este muchacho, le dice, desde que estaba pequeño ya Dios quizás lo estaba llamando. Y comienza a hablar, a contarme todas las historias, y mis hijos asombrados de todas las cosas que yo hacía desde los 7 años. Hoy los niños de 7 años lo único que hacen es ver el celular. Y los papás, ya les iba a decir la palabra que me han censurado aquí, hermano. ¡Pip! La palabra, ¿ya? No hacen nada, no se dan cuenta. Y hay una cosa bien peligrosa que está pasando en estos últimos días, hermano. Yo me recuerdo que cuando yo era joven, de unos 12 años, había un grupo de jóvenes que nos gustaba vestirnos casi como de rockeros, hermano, de negro y de rockero y así. Y entonces al que andaba la calavera más fea en el cuerpo, ¿verdad? Y entonces habían grupos satánicos que cantaban canciones satánicas, ¿verdad? Un género llamado heavy metal, que era pesado en aquel tiempo, que hablaba de ir en contra de lo que Dios ha establecido, hermano. Porque el problema es que la gente, como no sabe inglés, usted la canta, hermano, ¿vea? Y usted no sabe lo que está diciendo. A usted le gusta el ritmo y hasta la baila quizás, ¿verdad? Entonces andábamos ahí y identificábamos que esa canción y esa indumentaria que se utilizaba tenía un efecto satánico, hermano. Pero hoy en día nos estamos acostumbrando a ver las cosas satánicas como normales. Entonces un niño mira un videojuego y entonces el personaje que está ahí jugando le arranca la cabeza a uno, luego se le arranca al otro, luego agarra una ametralladora y ametralla a todo el mundo, y usted dice, eso es normal, ¿verdad? Y los niños se van adaptando a esos procesos, hermano. Mire, qué terrible, hermano. Nos adaptamos a ver sangre, hermano. Mire, qué duro. Entonces, dice esta porción que si toda transgresión y toda desobediencia en el tiempo antiguo recibió justa retribución, o sea que hubo una paga, hermano, por cada desobediencia, por cada acción, por cada transgresión de la palabra del Señor, el que la transgredió, el que hizo lo incorrecto, lo contrario a lo que Dios estableció, recibió justa retribución, recibió una paga, porque cuando el Señor le dice a Adán y Eva, de este árbol no coman porque el día de que coman van a morir, ¿pasó o no pasó? Por supuesto que sí. Ah, pastor, pero no cayeron de panzazo los dos ahí. No, es que hubo una muerte espiritual. ¿Y cuántos no andamos con el costal encima, hermano? Más muertos que vivos. Porque estamos transgrediendo la palabra del Señor. Estamos quizás, hermano, en desobediencia a lo que Dios ha establecido. Mire. Y ahí andamos, como andaba Adán y Eva. Estaban vivos, pero muertos espiritualmente. Y aquí esto es un asunto meramente espiritual. Mire, porque nuestras luchas no son contra carne ni sangre. Dice una versión, no es con seres humanos normales, sino contra espíritus. Hermano, mire, esta es una lucha espiritual. Y lo que Dios le estaba pidiendo a Adán y Eva es que no desobedecieran, porque si desobedecían iba a entrar el pecado. Hermano, lo mismo le pasó a Satanás, que el Señor lo reprenda en esta noche. Mire, quiso ser igual a Dios. Mire qué lindo. Dijo, no, si a esto lo adoran, a mí también me pueden adorar. Y entonces comenzó, y entonces el Señor le dijo, perfecto fuiste en todos tus caminos hasta que se encontró en ti maldad, le dijo. Y le dio carreta a la tercera parte de los ángeles y se los trajo con él. Por ahí andan mucho ahí, buscando un cuerpo para meterse, porque los demonios, los espíritus necesitan un cartucho. Este cuerpo que nosotros tenemos, que si usted le da lugar, entonces comienza a influenciar, y si usted le sigue abriendo más las puertas, comienzan a poseer a las personas.
Porque no es lo mismo una manifestación cuando el enemigo te está atacando, te está atormentando la mente. No es lo mismo a que tú le des otro chancecito más y entonces comience a medio gobernarte, a que tome ya posesión, ya se sienta en el trono que tú le has dado y entonces comienza a manifestarse. Mire qué duro, hermano. Por eso es que anda un montón de gente endemoniada, desobedeciendo a Dios, haciendo las cosas de manera incorrecta, porque no hay un Espíritu de Dios que lo esté gobernando. Y si todo en aquel tiempo recibió justa retribución, dice el escritor de los Hebreos, ¿cómo, dice, escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Mira, hermano, si Adán y Eva recibió retribución, si Saúl recibió retribución, si David recibió retribución, si Sansón recibió retribución por haber desobedecido a lo que Dios estableció, ¿cómo vamos a escaparnos nosotros? Hermano, cuidémonos, iglesia, de hacer la voluntad de Dios para que entonces nosotros recibamos las promesas que Dios tiene para nosotros, hermano. Mire qué maravilloso. Entonces, estos 4 versículos hablan de la salvación. Y dice, y que es toda la humanidad que nace bajo la naturaleza del pecado. Por eso es necesario, diga conmigo, es necesario un Salvador para nuestras vidas. Mire, por eso el Señor mandó al Señor, nuestro Padre mandó a Jesús y se convirtió en el Salvador. Dicen los hebreos, los israelitas, dice, Yeshua es la Hatikva de Israel. La palabra Hatikva significa la esperanza de Israel. Mire, y Él es nuestra esperanza. A través del sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, nosotros recibimos, hermano, salvación y el perdón de nuestros pecados. Yo pensé que usted se iba a alegrar, hermano. Mire, hermano, ¿cuántos tienen deudas aquí? Si no levanta la mano, le vamos a prestar ahí unos par de pesos. Pues sí. Por lo menos si decías, no tengo deudas, pero hoy fuiste a comprar con la tarjeta, debes. El 30 te la cobra. Y si no la pagas, te van a clavar ese plato de pollo que te comiste de $3.50, te va a costar 12 pesos. Porque los banqueros son ladrones. Amén, hermanos. Mire, te cobran el 20, no sé cuánto por ciento. Mire, hermano. Entonces, mire qué maravilloso es esto, que de repente usted tenga una deuda y venga alguien y le diga, mire, yo le voy a pagar eso. ¿Qué hiciera usted, hermano? Daría gritos de júbilo, hermano, como nunca en su vida. Diría, gracias, Señor, porque usted usó a este hermano, a este siervo que pagó la deuda que yo tenía. Pues así estábamos todos, hermanos, estábamos endeudados por todos los pecados y la transgresión que hubo desde el principio del tiempo, desde el Génesis. Pero vino el Señor, el Cristo de la gloria, el Cristo de Galilea, que frecuentemente pasa por esta casa y está pasando por aquí. Vino y pagó mi deuda. Así que al que el diablo me diga, debes, yo le digo, diablo, estás loco. Porque Cristo pagó por mis pecados y también por los suyos, más por los suyos que por los míos, pero por todo pagó el Señor. Entonces, vea qué interesante, porque los hombres seculares ignoran estas cosas, porque dice la palabra que para el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura, dice hermano. Mire, qué triste. Entonces, dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, verso 12. Vea lo que dice. Así que, amados míos, tal como siempre os habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Vea qué consejo más poderoso, ¿no? Hermano, si los días están cerca y la venida del Señor es más real que mañana sea viernes, yo debo estar cuidando mi salvación con temor y con temblor. Miren, y usted puede decir, pastor, pero entonces nosotros creemos en que la salvación se pierde o no se pierde. Mire, hermano, ahí ve usted qué piensa. Yo ya le enseñé, venga los martes. Vea, yo prefiero pensar que se pierda, porque si pienso que no se pierde, me voy a descuidar.
Eso es yo, ese es para mí. Si a usted le sirve, agárrelo. Y si no, venga el martes a aprender acerca de estas cosas. Amén. Porque para el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Y habrán unos y otros o cuantos teolocos ahí en las redes o aquí presentes que quieran debatir con eso. Y nosotros, la iglesia de Cristo, no debatimos con esas cosas. Porque la palabra del Señor es útil para corregir, para redarguir, enseñar al hombre de Dios a fin de que pueda hacer la obra y la asignación que le ha sido encomendada. Mire, hermano, no es para pelear. Mire, no es para, no, la palabra es para leerla, para meditarla y para obedecerla. Dígale que es para obedecer la palabra del Señor. Mire, qué lindo, hermano. Entonces dice el escritor a los Filipenses, Pablo, dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, dice. Mire, hermano, ocúpese en su salvación. Iglesia, ocúpese en su salvación, cuide su salvación. Eso es lo que el Señor nos manda en esta preciosa noche, hermano, que nosotros debemos de cuidarnos. Mire, cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Oiga lo que significa esto. Significa que debemos de esforzarnos por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Mire, para que le podamos agradar cada día, para que podamos hacer su voluntad, para que respetemos a Dios. Porque el principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor al Señor. Y el temor, ahí el escritor de los Proverbios está hablando de el respeto hacia Dios. Mire, hermano, qué lindo. Dice, respetarlo, reverenciarlo, mire, honrarlo. ¿Cuántos hijos de Dios en esta casa? No los escuché muy convencidos. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta casa? Mire, hermano, dice la Biblia que el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. Mire, hermano, nosotros como hijos de Dios debemos de representar. Es más, hay un corito que dice que somos embajadores de Cristo. Mire, póngase a pensar usted que si a usted lo escogieran para ser el representante del Salvador en las Filipinas, y usted fuera ¿cómo se llaman estos? El embajador del Salvador allá en las Filipinas, usted tendría que comportarse a la altura, ¿sí o no? A la altura de la exigencia. Es más, mire, hermano, estaba viendo yo para los jóvenes que dicen, no, parece para los viejos, estaba viendo yo que a un jugador de fútbol del Reino Unido le quitaron ¿cómo se llama? El escalapedes, capitán de la selección inglesa, porque había sido infiel con su esposa. Mire. Porque dijeron, no, es que nosotros no podemos tener como capitán de nuestro equipo de la selección de la Rosa, eso no pasa aquí. ¿Cómo van a creer ustedes que este bandido, verdad, Esteban, le falló a la mujer y ahora va a ser el capitán de nuestro equipo? Eso no pasa aquí, dijeron. Mire, cómo ellos tratan de honrar cosas, hermano, que pues está bien, ¿verdad? Imagínese usted. Ahora un embajador de una nación, hermano, que va a otra nación a ser el representante de esta nación o de este país, tiene que tener un comportamiento, hermano, pero a la altura. Mire, llega usted a la China, usted no va a decir, ¿y por qué aquí come solo arroz chino? No, usted solo va a ir a ver y tranquilo. Usted come sus frijoles y su arroz salvadoreño, aunque vive en la China. Y si viene un chino como embajador para El Salvador, no va a venir a decir, ¿y aquí por qué solo comen pupusas? ¿Verdad? No, él viene y representa dignamente a aquella nación que lo escogió para venir a representar a esta aquí. ¿Cuántos hijos te en esta casa? ¿Lo está representando bien a su padre aquí? ¿En serio? ¿Cómo lo estamos representando? Porque la gente nos mira a nosotros. Y dice, para ser así, no, hombre, mejor me quedo aquí en la casa. Mire, hermano,
Necesitamos nosotros cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque toda transgresión tiene y desobediencia tiene retribución. Hermano, no podemos seguir jugando a ser cristianitos. Entonces la advertencia es grande para aquellos que descuidan la salvación. Dice Efesios 2, capítulo 2, verso 1. Oiga lo que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. La palabra anduvisteis está hablando de algo que ha pasado. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Despiertos? La palabra no dice en los cuales andás. Bueno, a lo mejor no sé cómo anda usted, hermano, pero si está en presente, usted tiene graves problemas, necesita reconciliarse con el Señor. Porque Él puede perdonar cualquier transgresión o desobediencia que nosotros hayamos cometido. Para eso es el arrepentimiento, mire, hermano. Qué terrible. Entonces dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En otro tiempo. Hacíamos cosas incorrectas, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales, dice Pablo, también vosotros vivimos en otro tiempo. Amén, iglesia. Quiera Dios que sea en otro tiempo. Pecamos, ya nos arrepentimos, pero las cosas que hacíamos, de las cuales nos avergonzábamos cuando estábamos en el mundo, eso es terrible. Eso es terrible. Aquí se me acercó un hombre al final de la vigilia del día jueves y me dijo: pastor, yo quedé asustado, hermano, porque yo vi una presencia, una gloria de Dios. Por cierto, gracias a todos los diáconos, los servidores, nombres se mandaron, gracias por todo, gracias a Cafetería, que hasta ahorita no ha habido nada, gracias al Señor. Las pupusas estaban buenas, hermano, lástima que no nos dieron para llevar, pero estaban buenas. Todo fue una cosa de bendición en esta casa, hermano, para la gloria del Señor. Mire, por eso estamos alegres y contentos, ¿verdad? Vean, qué lindo. De eso se trata, para eso se hace. No para desvelarnos, solo por desvelarlo y amanecer amargado el siguiente día. Lo hacemos para que la gloria del Señor se manifieste y alguien salga con una unción diferente, alguien salga transformado por la palabra del Señor. Y entonces me dijo esa persona: pastor, mire, quiero decirle algo, ha acontecido un milagro en mi vida. Y yo: ¿qué pasa con este hombre, pues? Y entonces me dice: mire, entré por esa puerta con un 3% de fe, me dijo. Wow, dije yo, que me diga por lo menos que va en 5, dije yo. Y me sorprende, me dice: no, pastor, voy con un 11%, me dijo. El Señor ha hablado directamente a mi vida y yo sé lo que tengo que cambiar, me dijo. Y yo: ese es un arrepentimiento que solo el Espíritu Santo da para leer al Señor. Dele palmas al Señor, pues. Gloria a Dios. Mire qué poderoso. Entonces Pablo dice, le envía esta carta a los Efesios y dice: ustedes en otro tiempo seguían las corrientes de este mundo, porque estaban influenciados por el príncipe de la potestad del aire. Hermano, nosotros éramos hijos del diablo. Amén. Sí, pertenecíamos al reino de las tinieblas. Fíjese que, no le puedo contar esto porque es muy pesado, pues. Y en otro día se lo cuento, venga la otra vigilia, ahí se lo voy a contar. Pero esto de pertenecer a un reino y luego pasarse a otro reino, esto es poderosísimo, hermano. Mire, salir del reino de las tinieblas para venir al reino de la luz, eso es poderoso. Mire, hermano, porque ahí estuvimos nosotros en el mundanal, en el lastre, en el pecado, y de ahí el Señor con su mano santa nos sacó, nos rescató, nos lavó, nos limpió, nos redimió y pagó lo que debíamos y dijo: este ahora es mi hijo. Mire, hermano, qué lindo. Y ahora, ¿cómo vamos a nosotros a despreciar esa salvación tan grande? ¿Sabe qué, hermano? Le voy a contar algo. Normalmente cuando un hombre cae en pecado, en una desgracia, la iglesia santa, sepulcra, sacrosanta, los diáconos, los líderes, los pastores, las iglesias y todo, cuando alguien se equivoca, ¿sabe qué hacen?
hacen esto, mi hermano. Este es el pobre cristiano que se deslizó y se cayó. Y le comienzan a dar, hermano, una zarandeada que ni el diablo se la dio. Mire, lo pisotean, lo machucan, dice, este desgraciado, ¿cómo se le ocurre? Hizo esto, lo otro y ya. Y si pudiera más, lo hiciera más. Mire, hermano. Pero el Señor no hace eso, fíjese, hermano. El Señor viene y te mira todo maloliente, apestoso, a pecado, a guaro, a mujer, a hombre viejo, a perfume de vieja, a perfume de viejo, ¿verdad? Hasta agua bendita del mercado con ruda te han echado porque hasta brujería le hicieron al pobre viejo. Y el Señor viene y dice, no, pero Él ve el tesoro que está escondido en ti, Él lo puede percibir. Y entonces viene y te recoge y te lava, te remide. Por eso es lo lindo cuando llega el hijo pródigo, ¿verdad? Que se fue a parrandear, se chupó todo, a mujeriar y a hacer de todo. Y se acabó el pisto, la herencia, ¿verdad? Y de repente regresa y el Señor dice, maten el mejor cerdo, ¿era o qué era? Lo que hayan matado, ¿verdad? Maten el mejor cordero para este muchacho porque, y dijo el que estaba en la casa, mi papá sí que no lo hace. ¿Cómo, papá? ¿Cómo vas a hacer esto si este desgraciado se ha ido a parrandear? Y yo me he estado aquí, yo no me he movido. Mire cómo, hermano. Y dijo, no, pues mi hijo ha regresado y hagamos fiesta por este mi hijo que ha vuelto al camino, se ha redimido, se ha rescatado, porque estaba preso en las garras de Satanás y ahora ha sido libertado para la gloria del Señor. Mire qué lindo, hermano. O sea que hay esperanza, claro que sí, porque Cristo pagó todas nuestras deudas y las puede seguir pagando, pero necesitamos arrepentimiento. Entonces Pablo dice, ¿estaban ustedes bajo la opresión del príncipe, la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia? Sigue operando. Sigue operando. Entonces ya le conté, son 3 pasos donde el enemigo obra. Primero, te influencia. ¿A través de quiénes? De las personas con las que tú te reúnes. Si tú te reúnes con personas incorrectas, te van a influenciar para mal. Si te unes con personas de bendición, te van a influenciar para bien. Te van a decir, vamos a la iglesia, oremos, ayunemos, leamos la palabra. Mire qué maravilloso, hermano. ¿A qué os reunís vosotros? Decía Pablo. A cantar salmos, cánticos espirituales. Y luego el enemigo viene y da otro paso y comienza a tomar posesión de la persona. Ahí esa persona ya está en las garras del maligno. Habrá más guerra todavía para poder quererla libertar. Entonces, mire, dice ahí en el versículo que hemos leído, dice, en los cuales nosotros también todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos muertos en el pecado, iglesia. Mire qué lindo. Entonces, cuidar la salvación con temor y temblor, o esta salvación tan grande que Dios ha hecho, consiste en varias cosas que vamos a aprender rapidito en este tiempo. Dice, primero, consiste en que Dios provee el perdón para nuestro pasado. Mire, hermano, qué maravilloso es el Señor, porque nos da esa providencia linda, mire. Porque dice aquí, ¿en qué consiste una salvación tan grande? Primero consiste en que Dios provee perdón para nuestros pecados. Mire qué lindo. Dios provee perdón para nuestros pecados. Si nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona. Mire qué lindo. Y encontramos salvación. Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia y volverá a complacerse de vosotros. Eliminará nuestras iniquidades. Sí, dice el escritor, el profeta. Sí, arrojará a las profundidades del mar
todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, hermano, agarró tus pecados y los míos y los lanzó a lo profundo de la mar. No vaya a andar de buzo usted y los va a ir a traer. Están en lo profundo de la mar. Hermano, mire qué lindo. Eliminará, pisoteará nuestras iniquidades y las arrojará a las profundidades del mar, dice. Qué maravilloso es el Señor. El pecado es un mal que nos aqueja a todos, hermano. Nos persigue a todos. Ahí está a la vuelta de la esquina. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mire. A veces pecamos con los ojos, a veces pecamos con los oídos. Yo le decía a una hermana hoy, los oídos tienen varios componentes físicos y los oídos son los que nos dan el equilibrio para nuestro cuerpo. Cuando usted le da una enfermedad que se llama tinnitus, usted siente una chicharra y ni hay ya porque se acabaron, ya pasó la semana y solo como 4 sonaron y ya no hay. Y usted siente una chicharra adentro. Pastor, siento como que agua anda en el oído. Todo el año pasa con el agua, ni siquiera al mar la ha llevado a su esposo. Usted siente el agua, ¿verdad? Siente zumbidos, de repente comienza a marearse. Después da una enfermedad que se llama síndrome de Meniere, que hace que la persona se desequilibre, hermano. Eso es terrible, vértigo, ¿verdad? Lo controlan los oídos. Pero también cuando nosotros andamos en pecado, escuchando un montón de cosas incorrectas, nuestros oídos espirituales que dan, oiga esto, los oídos físicos dan equilibrio a este cuerpo y los oídos espirituales dan equilibrio al cuerpo espiritual. Entonces la gente comienza a caer en desequilibrios espirituales porque alguien le habló a ese oído espiritual y se lo contaminó y se lo llenó de pecado. ¿Entendió un poquito esta anatomía? Cuide sus oídos. A veces pecamos con lo que escuchamos. A veces pecamos con lo que vemos. Y a veces pecamos con lo que hablamos. Y hasta con lo que respiramos. Mire pues. Todos estábamos destituidos de la gloria del Señor. Porque todos pecamos. Y cuando pecamos hay una separación de nosotros y Dios. Y aunque Dios te ame, pero si estás en pecado, Dios dice, no, es que necesita arrepentirse. Mire, porque ese arrepentimiento te hace de nuevo acercarte a Dios. Mire, entonces, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado, o sea, el pecado no solamente nos separa, sino que también nos mata, hermano. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Por eso el Señor le ordenó a Adán y a Eva, le dijo, no coman de ese árbol porque van a morir. Termino mi mensaje esta noche. Quiero que aprendamos por lo menos un par de elementos importantes que nos van a llevar a nosotros a algo maravilloso. Ve aquí, dice acá, ¿en qué consiste una salvación tan grande? Pero ¿cómo cuidar esta salvación tan grande? ¿Cómo la podemos cuidar? Eso es lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche, hermanos. Porque si Pablo dijo que hay justa retribución al pecado, a la transgresión, a la desobediencia, a lo que Dios estableció, y que si aquellos pagaron sus errores, sus consecuencias de haberse equivocado, de haberle fallado al Señor, ¿cómo no vamos a pagar nosotros? Aunque nosotros hayamos recibido al Señor, pero si nos desviamos del camino y andamos caminando bajo el pecado, influenciados por el enemigo, entonces vamos a poder perder o podríamos perder nuestra salvación. Entonces dice, ¿cómo cuidar esta salvación tan grande? Vamos a ver ahora un par de principios que nos van a ayudar a cuidar nuestra salvación. Número 1, ¿cómo cuidar nuestra salvación? Bueno, seamos obedientes, hermano.
¿Quiere cuidar su salvación con temor y temblor? Sea obediente. Dígale que está a su lado, seamos obedientes, hermano. Dios nos ha dado instrucciones, nos ha dado un manual de instrucción para que nosotros lo podamos ejecutar. La Biblia es un libro lleno de, hermano, de consejos, lleno de instrucciones para que nosotros no solamente las leamos, sino que las apliquemos a nuestra vida. Aquí dice lo que tú tienes que hacer. Si eres padre, aquí dice qué debes hacer con tus hijos. El padre que ama a su hijo. Ok. El hijo sabio alegra al padre. Sé sabio, hijo. Alegra a tu padre. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la faz de la tierra. Dale al Señor lo que le corresponde, porque entonces Él abrirá las compuertas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Nunca te apartes de este libro de ley, le dijo el Señor a Josué. Medita de él de día y de noche. El problema de la iglesia de este tiempo es que la iglesia es iglesia sin Biblia. Sin Biblia. No lee la palabra, no se congrega, no ora, no ayuna, no hay ejercicios espirituales que te den fortaleza. Entonces, primer principio para cuidar esta salvación es, número 1, la obediencia. Todos los que desobedecieron a Dios tuvieron sus propias consecuencias y las pagaron caro, hermano. La desobediencia se paga caro, tiene un precio muy alto. Por eso Samuel le dijo, ¿se agradará al Señor, don Saúl, que usted haga tantos actos rituales como que le hubiera obedecido al Señor? Si Dios te dice aquí, dale aquí. Si te dice dale aquí, dale aquí, no le deja allá. Amén. ¿Se acuerda de aquel hombre llamado Lot? Que Dios le dijo, vete para allá. Le dijo, ¿vete para dónde? A las ciudades de las colinas. Y él se fue a otra ciudad, y ya usted conoce la historia. Segundo principio, para cuidar esta salvación que es tan grande. Viva en santidad. Vivamos en santidad. Hermano, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Pero qué es la santidad, pastor? Es vivir como Dios quiere que vivamos. Vivir en santidad no es que usted ande con el trapo más largo, no, hermano, déjese de esas bayuncadas ya. Vivir en santidad es que usted diga, he aquí una verdadera hija de Dios, en el cual no hay mentira ni engaño. Dice la palabra que cuando el Señor Jesús vio a Natanael, dijo, yo me imagino que le ha dicho así, va. Cuando vio que venía Natanael y dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay mentira ni engaño. ¿Qué dirá la gente cuando nos ve llegar a nosotros? ¿O qué van a decir cuando nos moramos? Miren, yo lo menos que quisiera cuando me vayan a enterrar a mí, digan, hey, ese brother, ¿pa' qué, men? Dijo que nunca iba a engañar a su mujer y no lo hizo. Ojalá sí sea, hermano, y persevere yo hasta el fin y pueda aguantar todas las trampas del diablo. ¿Ya? O decir, ese brother, no de mí, quizás de usted diga, no, ¿para qué? Ese hombre era un hombre fiel con Dios. ¿Ya? Es más, lo debíamos de canonizar, man. Que Dios nos perdone. Pero ¿qué van a decir o qué diría el Señor de nosotros? A lo mejor dice, mi hija amada, nunca te arrepientes de corazón. Tus lágrimas son de cocodrilo. Yo nunca he visto llorar un cocodrilo, hermano, pero así es el dicho. Siempre dice lo mismo. Pastor, me dijo un hombre, el año que viene, 2025, va a ser mi año de expansión y multiplicación. Where do you stay now, brother? ¿Qué te hiciste, men? ¿Cómo cuidar la salvación tan grande? Vivamos en santidad, hermano.
Pero vivir en santidad no es de andar con tanto trapo, hermano, encima. Quitémonos ya ese pensamiento equivocado. Vivir en santidad es vivir como Dios quiere que vivamos. Hermano, mire, tener claro que hay límites y códigos establecidos en la palabra del Señor que rigen la vida del cristiano. No podemos vivir con un pie en el mundo y un pie en el evangelio. No se puede, hermano. Decidámonos. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, adoren a Dios. Y si Baal es Dios, adoren a Baal. Pero no se compliquen la vida. Mire, decía un maestro de teología que yo tuve. Me dijo una vez: el problema de la gente es que ni peca tranquilo, me dijo, hermano. Porque vea, el pecador se va a encerrar, se va a enmotelar y ese disfruta todo, hermano. Pero aquel cristianito, las medias tintas, ese es estar pensando que Cristo ya viene y lo va a hallar en el lecho con mancilla. ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga con estos volados? ¿Qué va a pasar, hermano? Cuando sean abiertos todos los códigos secretos de este volado y de encuentre que tú tienes 5 cuentas de Facebook, como 10 de Instagram, que te llama Faraón en una, que te llama Nefertita en otro, que te llama Star en otro, todos los hermanos, que Dios nos ayude. Santidad no se limita a un reglamento. No, hermano, mire, antes las iglesias ponían un montón de reglamentos. Mire, hermana, que pongas una falda arriba de la rodilla, abajo de la rodilla, que tiene que ser una cuarta, como allá en los conventos, en las monjas, ¿verdad? Que íbamos a los colegios y decía, vaya, la falda tiene que ser 30 centímetros abajo de la rodilla. Y así es, hermano, vaya al eucarístico si quiere. Y la monjita está con la cinta y usted llega y la cipota va así, va. Yo no sé para qué se ponen esos asuntos las mujeres, hermano. Se ponen una camisa chiquita y ahí la andan, ya ni les daba. Se la bajan de aquí y se les baja de aquí. Después la jalan de aquí y se les sube aquí. Y yo dije, ¿para qué se ponen esa chiquitina si es de las niñas, hombre? Entonces estaba ahí la monjita midiendo con la cinta. Vean. Esos son conceptos errados y erróneos. Eso no es santidad. Vivir en santidad es caminar en la verdad. Amén. Caminar en la verdad implica vivir una vida honesta, sincera, justa, reflejando los valores del reino de Dios. Mire, hermano, la santidad es alejarse de los malos hábitos y deseos y volverse a lo puro y a lo bueno. Eso es santidad. No se lo olvide. Es volverse, es alejarse de los malos hábitos, hermano, y volverse al camino correcto. Tercero, ¿cómo cuidar esta salvación tan grande? ¿Sabe qué? Ocúpese, hermano. Hay mucho ocio espiritual. Hay demasiado ocio. Usted dice, pastor, no me alcanza el día, por eso yo no oro, por eso yo no leo la Biblia, por eso yo no me congrego, por eso yo... No, hay mucho ocio, hermano. Y no tenemos prioridades, hermano. Nuestra prioridad de Dios es dejarlo en el último elemento. Nosotros venimos a la iglesia y decimos, ay, no fui a la iglesia por tal cosa. Y uno dice, bueno, porque no sé si llovía y ahora me tocó lavar. Y como dejé la ropa tendida, tuve miedo que lloviera, por eso no me congregué. No fui a la iglesia porque me picaba la cabeza. Hoy no fui porque me picaba por aquí, hoy me dolía por allá. Y ahí vamos en la vida, hermano, descuidando la salvación. No nos ocupamos, no buscamos el crecimiento espiritual. No, y la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios, hermano. Mire, qué lindo. Por eso dice Pablo, y termino con esto: así que, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. O sea que Pablo le dice a la iglesia de Filipos, miren, siempre han obedecido cuando yo estoy aquí, pero ahora también hagan las cosas bien en mi ausencia. Y ahí les dice, ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor
y tembló, le dice. Mire, hermano, ocúpese, hermano, ocúpese, Cristo ya viene, hermano, no esté jugando, Cristo ya viene, hermano, no tenemos que estar nosotros jugándolas al filo de la navaja, a ver si me salvo. No, usted tiene que tener garantizado que su boleto al reino de los cielos está firmado y sellado. Miren, qué triste es para aquel personaje que de repente compró los boletos de la vía aérea que se iba para Colombia, y entonces de repente se da cuenta que cuando ya estaba en la fila para subir al avión y tenía que llegar a las 11 de la mañana a Colombia, se da cuenta que los boletos no estaban sellados. ¿Y sabe qué? Pero mire, yo ya pagué y aquí está el código QR, que no sé qué. No, pero esto está sin sello, le dijeron. Lo sentimos, pero mire que hable no, es que no se lo sellaron. Usted no se puede subir al avión. Pero mire, yo tengo que estar a las 10 en Colombia. Ese no es mi problema. No se descuidó y no cuidó que se los sellara. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Ocupémonos. Hay demasiado ocio en este asunto, en las amistades, en las relaciones incorrectas, que no dejan que haya un crecimiento integral en nuestras vidas. Último, ¿cómo cuidar nuestra salvación? Volvamos a nacer, un nuevo nacimiento. Te es necesario nacer de nuevo, para que entonces podamos heredar el reino de los cielos. Póngase de pie en esta noche, hermano, y vengamos delante del Señor y pidámosle que nos ayude. A eso hemos venido esta noche, a pedirle que nos ayude para que podamos avanzar en este camino hacia nuestra salvación. Es necesario, dice el escritor de los Hebreos, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Oiga, iglesia, es necesario poner atención, prestar atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos y fallemos y deshonremos al Cristo de la gloria. Adoremos al Señor un momento y luego vamos a orar. Y le pedimos al Señor que nos ayude en esta noche, porque somos necesitados, menesterosos, fallamos de mil maneras. Pero esta noche el Señor quiere traer libertad a esta casa, hermano. El Señor quiere traer salvación a esta casa. Gracias, Señor. Muchas gracias. Porque tu palabra dice: venid luego.